Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Y era día de reposo aquel día. ¿Sí? Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Normalmente me gusta siempre leer el texto para familiarizarnos con él antes de empezar a meditar en la palabra. Los hermanos no lo hacen, otros lo hacen de otra forma, de acuerdo como el Señor pues los lleve a enseñar o a predicar la palabra. Pero tal vez yo creo que la mayoría no sabía sobre este texto. Bueno, sí lo han leído, pero no sabía que lo íbamos a tratar esta mañana, ¿cierto que no, hermanos? Entonces es bueno recordar nuevamente y entender de qué es lo que va a tratar la enseñanza a esta hora. Como hemos leído ahí, Juan capítulo 5 nos habla del paralítico de Betesda. Entonces ya entendemos de qué es lo que va a tratar el tema, ya hemos leído el pasaje, ya estamos un poco más familiarizados o recordamos este tema, pero vamos a ver por lo menos 5 cosas si nos alcanza el tiempo. Y la primera es la necesidad de un Salvador, lo segundo es el poder del Salvador, lo tercero es el consejo del Salvador, que también ese consejo va con una advertencia. Lo cuarto es el efecto que causa el Salvador. Y por último, la autoridad del Salvador. Entonces leamos nuevamente aquí desde el capítulo 1 hasta desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y aquí encontramos la necesidad que el mundo tiene de un Salvador. Ya con este pensamiento entendemos, sobre todo desde el versículo 2 podemos leer, y dice que había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, que también este nombre quiere decir como casa de gracia, o casa de misericordia, o casa de olivos, es lo que traduce ese nombre. Y aquí yacía una multitud
entendamos el término, no eran 10 personas, no eran 20 ni 50, era una multitud, era un número grande, pero ¿de qué tipo de personas? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. En este lugar, ahí cerca de Jerusalén, estaba este estanque con 5 pórticos y allí se reunía esta cantidad de gente, porque según lo que dice la Escritura, no sabemos si es por algo que fuese regional de allí, de este lugar, que se decía que un ángel bajaba de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y allí el primero que descendía y tocaba el agua quedaba sano. Entonces por eso acudía esta gran multitud, obviamente todos querían ser sanos y buscaban allí la forma de ser sanos. Por eso les digo como primer punto la necesidad que el mundo tiene de un Salvador. Estas personas iban allí a este estanque porque necesitaban ser sanos. El ser humano hoy en día necesita ser sano, o sobre todo ser salvo. Y el ser humano hoy en día tal vez va a muchos estanques. Tal vez ya no van a Bethesda, obviamente, pero sí van a muchos lugares buscando satisfacer esa sed, pero no la han podido apagar. Como vemos, había una gran multitud, o sea que muchos estaban allí esperando y todavía no habían sido saciados, no habían sido sanos. Y recordemos las palabras que el Señor Jesús dijo antes a una mujer en el capítulo 4, versículo 14 de Juan: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La única persona que puede saciar una sed de verdad es el Señor Jesucristo. Sí, claro, en este momento había una necesidad física, como lo vemos. Si nos transportamos a ese tiempo, imagínense allí en Jerusalén, este lugar lleno de enfermos, una multitud, era muy común. Todos sabían de este estanque, todo judío, lo más probable era que conocía este lugar. Y tal vez muchos tenían hasta familiares allí, y aquellos depositaban su fe en que un día iban a ser sanos. El mundo hoy día, hermanos, necesita ser sano del pecado. Y tal vez, como lo dije hace un momento, están buscando en muchas fuentes, en muchos lugares, pero pueden morir porque no van a encontrar la fuente verdadera, y es el Señor Jesucristo. La iglesia hoy en día está llamada a llevar a estos enfermos espirituales a la fuente verdadera, que es el Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión como creyentes, hermanos, porque no solo queremos que sean sanos, sino que sean salvos. Como segundo encontramos el poder del Salvador. Versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años, 38 años, que estaba enfermo. Imagínense un paralítico. ¿Saben qué es un paralítico? Una persona que no puede mover las piernas, que está lisiado, no puede caminar. Y estaba postrado allí 38 años, hermano. Él no tenía 38 años de vida. Hacía 38 años estaba enfermo. Eso es mucho tiempo. Es demasiado tiempo. Yo no sé, hermanos, cuántos son capaces de estar, cuánto tiempo en la cama acostados. Bueno, depende del clima, ¿cierto? Cuando llueve, de pronto pasamos un poquito más. Pero de pronto nos ha tocado por obligación, en una hospitalización, en una cirugía. ¿Sí? Pasamos un tiempo, unos días, y ya estamos que nos paramos. Ya no queremos estar allí, ya queremos hacer lo que no hacíamos cuando estábamos aliviados. Porque no es normal para nuestro cuerpo. Esta persona estaba allí porque le tocaba. Pero ya no era unos días, unos meses, unos años, sino 38 años. Este hombre enfermo, tal vez al sol, al agua, tendría algo con que taparse un poco, un techo tal vez, de bajos recursos obviamente, rodeado de muchas personas enfermas. Y dice ahí el versículo
6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor lo había acostado, no era el único que estaba acostado porque había más paralíticos, pero había algo especial en este hombre. Y cuando el Señor supo, no quiere decir que el Señor no lo sabía, el Señor lo sabe todo, pero el Señor fue informado. Mire, Señor Jesús, mire, ese ya lleva 38 años. 38 años acostado. Imaginen la situación de este hombre. 38 años, hermanos. Pongámonos, pensemos un momento. Y el Señor le hace una pregunta que para nosotros puede ser muy obvia. ¿Quieres ser sano? Miren, para nosotros puede ser obvio esta pregunta, pero no es tan obvia, hermanos. Esta persona llevaba esta cantidad de años allí y él ya podía estar acostumbrado a este rol de vida. Ya se pudo haber acostumbrado allí y el Señor le dice: quiere ser sano, porque el día que él fuese sano, él iba a salir de este lugar. Y muchas veces, si hay algún amigo aquí que no ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, se le puede hacer la misma pregunta que le hizo el Señor. Si le preguntamos al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Qué contestaría el paralítico? ¿Qué contestó él? ¡Claro! Pero muchas veces le pregunta a uno a alguien que no es creyente: ¿usted le gustaría ser salvo? Y no quieren ser salvos. Quieren seguir en su vida de pecado. ¿Qué tal si así le puedo pasar a muchos de los que estaban ahí? Ustedes no han notado, hermanos, hay muchas personas en la calle que se le acercan a uno a pedirle algo. Y ellos no quieren dejar esa vida. Algunos sí, pero hay muchos que no. Ellos quieren seguir viviendo de eso, de que le den. Y no quieren mejorar su vida porque cuando la mejoren ya no le van a dar dinero. Y tienen que ir a trabajar, entonces se acostumbran a esa vida. Y tal vez ahí habían algunos acostumbrados. Y el Señor en medio de ellos le pregunta: ¿usted quiere ser sano? Y amigo, hoy le pregunto, si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿usted quiere ser salvo? ¿O sigue acostado allí como un paralítico enfermo espiritual y quiere seguir ahí acostado? ¿No? Imagínense donde el paralítico hubiera dicho: no, yo estoy bien, sane al otro. Puede ser como, ¿cierto?, algo tan obvio, pero así pasa con muchas personas. Háblele del Evangelio a mi hijo, a mi nieto. Él necesita. Ahí le trae a mi sobrino. ¿Y usted no necesita de Dios? Todos necesitamos de Dios. Señor, le respondió a él, versículo 7, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Este hombre estaba diciendo dos cosas. La primera: no tengo a nadie en la vida. No tengo a nadie. Imagínese, enfermo, paralítico, y no tenía a nadie. Una vez hablaba con un habitante de calle y él me decía, es de una ciudad cercana, pero él me decía: yo no tengo a nadie en la vida. Normalmente una persona siempre tiene o ha tenido familia, así sea lejos. Bueno, no tengo padres, bueno, y hermanos, no, tampoco, tíos, primos, hijos. Pero normalmente alguien tiene un familiar en otra ciudad al menos, ¿cierto? Por donde, así sea una persona, un indigente, la mayoría tiene a alguien en la vida. ¿Dónde puede llegar? Así sea alguien que ha decepcionado toda la vida. Pero tristemente este hombre, mire lo que dice: no tengo quien me meta en el agua, no tengo a nadie. Estoy solo en la vida. Ahora imagínese cómo él, si se pudiera haber sanado, ver la oportunidad y no tener a nadie que lo hubiera llevado. Triste. Y aún cuando intento ir, otro desciende antes que yo. Otra cosa que dijo él: he fracasado en la vida. Mis intentos no han sido suficientes.
No he podido tener éxito en mi vida y ahora estoy postrado acá. Y tal vez esa fue la diferencia de este hombre. Que este hombre reconoció sus errores, reconoció mientras esa pregunta que el Señor le hace, ¿quieres ser sano? Y eso sirvió para que él abriera el corazón delante del Señor. Y por esa razón el Señor lo sanó y obviamente lo salvó. No tengo a nadie más. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahí vemos el poder de nuestro Salvador. Inmediatamente el Señor, no tengo a nadie. ¿Ustedes creen que esas palabras no conmovió al Señor? Lo he intentado, pero otro se me ha adelantado. Y el Señor le demostró que Él es la fuente de vida eterna inmediatamente. Usted tiene delante el manantial completo, no un pozo, no un estanque. Usted tiene la vida eterna delante suya. Levántate. Inmediatamente se levantó el hombre. Inmediatamente. Ahora le quiero hacer otra pregunta, o les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto una persona que hace 38 años no camina y no pueda caminar? Bueno, tal vez hemos visto algunos casos, no de pronto de los mismos años, tal vez otros más, otros menos. Pero normalmente lo que pasa en una persona que no pueda caminar es que pierde la masa muscular. O sea, sus piernas son delgadas, muy delgadas, porque no ha hecho ejercicio, y más por 38 años, ejercicio normal. Entonces la masa muscular se seca. Y cuando el Señor Jesús le dice, levántate, sus piernas empezaron a reconstruirse inmediatamente, instantáneamente. Nuevamente tomaron la forma que es, su sangre empezó a circular de la forma que es, los nervios de sus piernas se reconstruyeron, sus tendones y todo sucede, y este hombre inmediatamente quedó de pie. No le dijo, venga, oro por usted y de pronto usted se salva, o va a hacer una salvación, una sanidad progresiva, perdón. Inmediatamente, fue un milagro tremendo. El Señor usó 3 pasos sencillos, lo vio, se le acercó y lo levantó. Ese es el poder de nuestro Señor, hermano. No es más. Nosotros a veces minimizamos al Señor que tenemos. De pronto no confiamos, no tenemos la fe suficiente. Es cierto, puede pasar. Pero es el mismo que levantó a este hombre, es el mismo Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Él no ha disminuido su poder. Y como si fuera poco le dice, toma tu lecho y anda, como testimonio de la sanidad que había hecho en él. Cuando las personas vieran a aquel hombre con ese lecho, entenderían, ese era el paralítico, ese era el de los 38 años enfermo. ¿Cómo así? Llenaría de asombro a muchas personas. Gloria a Dios, porque ese Señor que sanó a ese paralítico sigue siendo la cabeza de la iglesia hoy día, y también es nuestro sanador, mis hermanos. Sé que muchas veces oramos por sanidad de algún hermano, alguna hermana, y puede que en el momento no suceda nada, pero no creamos que el Señor es indiferente a nuestras necesidades, o que Él no tiene el poder para hacerlo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Amén. Seguidamente encontramos el consejo de nuestro Salvador, que más que consejo también es una advertencia. En el versículo 13 y 14: y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero mire dónde le halló el Señor Jesús. ¿Dónde le halló? En la discoteca. ¿En dónde le halló? Después le halló Jesús en el templo. No le
No le halló haciendo otro tipo de cosas. Le halló en el templo porque este hombre, después que fue sano, vino a adorar a Dios. Vino a darle gracias a Dios. Y le dijo, nuestro Señor le dice: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es que la muerte. Y estas palabras se las dijo el Señor más adelante a una mujer en el capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8 versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se acuerdan la mujer que había sido sorprendida en adulterio? La iban a apedrear. Y esa mujer, el Señor dice esa palabra: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos se vieron avergonzados porque entendieron que eran pecadores y que el único que podía decirles eso era el Señor, porque Él no pecó, no era un pecador, jamás pecó. Pero el Señor le dice esas mismas palabras: vete y no peques más. Y a este hombre le añade algo más: para que no te venga alguna cosa peor. No sabemos si en el momento que este hombre quedó paralítico estaba en algún tipo de pecado. No lo dice la Biblia. Pero sí, el hombre pudo pensar en esto: ¿hay algo peor que 38 años paralítico en un piso? El hombre pudo reflexionar cuando el Señor le dice: mire, te puede pasar algo peor que estar. Claro, para una persona que viva en pecado toda su vida y no se arrepienta de sus pecados, hay algo peor: un castigo eterno. Y ahí el Señor, así como con el amor que le vio, se escuchó de él, se le acercó, lo sanó, también lo aconsejó: vete, pero no peques más, para que no te venga algo peor. El pecado trae consecuencias. No lo olvidemos, hermanos y amigos. No crean que porque nadie está viendo, eso va a quedar así. El pecado trae consecuencias, tarde que temprano. Y si usted es un hijo de Dios, con mayor razón. Porque tenemos un Padre que nos ama, y como nos ama, nos disciplina. Así de sencillo. Por eso Romanos 6:23, lo repito: la paga o el salario del pecado es la muerte. Y ese consejo obviamente el Señor nos lo transmite hasta el día de hoy. Tengan cuidado, tengamos cuidado con el pecado, puede venir algo peor. Seguidamente, en el versículo 16 encontramos el efecto que causa nuestro Salvador. Dice así: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Miren lo que hacían los judíos, estos fariseos, lo que causó en ellos. ¿Por qué se ofendieron contra el Señor? ¿Porque sanó a este hombre? Porque hacía estas cosas el día de reposo. Versículo 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu leche. ¿Sí ven? Ellos no les importó el beneficio que el Señor había hecho. Una persona razonable o racional, ¿qué había hecho? Si este hombre hace ese milagro semejante, de este tamaño, este día, es verdad, debe ser el Hijo de Dios, creamos en Él, es lo más lógico. Pero se ponían bravos, se ofendían, porque era día de reposo. Esto nos habla de la religión, hermanos. Ese fue el efecto que causó el Salvador en los religiosos.
Habían, aparte los mandamientos, los judíos implementaron más de 600 artículos que debían de hacer, extrabíblicos. Eso no está en la escritura. Ellos debían cumplir cosas que realmente no tienen lógica, como si usted en un día de reposo no puede dar 2 hiladas si está cosiendo, o si está escribiendo no puede escribir más de una letra, más de 2 letras. Normas que implementaron los judíos. Si usted iba para la sinagoga ese día a ser instruido y llovía mientras iba de camino, tenía que quedarse quieto, esperar que el agua se le secara y después ahí sí continuar su camino, porque si usted caminaba mojado, eso ya era llevar una carga. Cosas que se inventó el hombre. Miren, si el Señor Jesús fue drástico y directo, fue con los fariseos, con personas que le querían añadir a la escritura. Y hermanos, que esto no nos pase el día de hoy. En muchas iglesias, obviamente hay que tener cuidado con el liberalismo. Eso tampoco es bíblico. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la religión, de empezar a pensar y a suponer y a poner cargas que no están escritas en la palabra de Dios. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y muchas iglesias han sido afectadas, y la verdad han hecho que hermanos se aparten hasta de los lugares sanos, vuelvan atrás, o han perdido hasta la comunión con otras iglesias simplemente porque se cierran en un círculo religioso, acomodando la escritura, sobre todo aplicando el Antiguo Testamento a la iglesia en cosas que no son doctrinas realmente aplicables para nuestros tiempos. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Por eso debemos de escudriñar la escritura, estar empapados en ella y estar muy alertas cuando un síntoma religioso en algún hermano, en alguna hermana esté fluyendo, para decirle: hermana, hermano, la palabra de Dios dice, y esa interpretación está incorrecta. Tiene que tener cuidado. Obviamente estas personas tenían un corazón duro por la ley y no vieron el amor del Maestro. Y por último encontramos la autoridad de nuestro Salvador. En el versículo 17 Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por eso los judíos aún más procuraron matarle. Miren, estamos en el capítulo 5 de Juan y ya procuraron matar al Señor. ¿Cómo sería el odio que generó en ellos el ver a una persona con un corazón bondadoso que nunca habían visto? Para ellos era cumplir la ley, azotar, apedrear. Hemos cumplido la ley y quedaban satisfechos. Más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos no les podía caber en la cabeza que ese hombre que estaba ahí, ese humilde carpintero, era el Hijo de Dios. Y el Señor con pruebas se les acercó y les mostraba. Pero también la Escritura dice, y si quieren vamos a leer varios pasajes. Juan 1:1, sin perder este pasaje. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La misma palabra de Dios confirma que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne. La forma en que Dios le plació acercarse a la humanidad de la forma más y más cercana, más estrecha, fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, el Señor, el Dios Todopoderoso, crea el universo, crea este precioso planeta, crea los animales y crea todo lo que tenemos, pero no tenía una comunión directa como con el ser humano hasta que lo creó.
y crea el ser humano, y ahí es donde Dios se acerca a este hombre. Dios hablaba con Adán, pero esa comunión se quebrantó, se rompió por el pecado. Y Dios siempre trató de que el hombre se acercara a Él por medio de los sacrificios. Escogió un pueblo también, Israel, que le alabara, que le adorara. Mandó unas leyes, unos estatutos para que el pueblo entendiera que necesitaba arreglar las cuentas con Dios porque nosotros hemos fallado, hemos pecado y le hemos ofendido. Pero Dios dice, la forma más cercana de poder estar con mi creación es volverme hombre. Y vino en nuestro Señor Jesucristo. Se acercó tanto a nosotros, hermanos, demasiado. Por eso hay un pasaje que la mayoría conocemos, cuando el Señor Jesús estaba en la cena, ¿se acuerdan? ¿Y quién estaba recostado en su pecho? Juan. Se acercó tanto a la humanidad. Por eso Juan, en la primera carta del capítulo 1, dice que nosotros hemos visto y palpamos y contemplaron nuestros ojos el Verbo hecho carne. Él podía ver eso. Y no solo los discípulos que escucharon las enseñanzas de nuestro Señor, vieron la grandeza del Salvador, los que estuvieron presenciando los milagros, los que fueron sanados, y los que estuvieron allí pudieron ver la autoridad de nuestro Salvador, la autoridad de nuestro Salvador ante las fuerzas demoníacas, liberando un endemoniado, ante la tempestad, o sea, ante la naturaleza, ante todo. El Señor es la autoridad de todo. Por esta razón le pudo decir a este hombre: anda, levántate, toma tu lecho, anda. Y este hombre se levantó y anduvo. Hermanos, este hombre estaba de una forma horizontal, 38 años, de una forma pasiva, horizontalmente. Pero el Señor lo levantó, lo puso de una forma que vertical, para que pudiera mirar al cielo, para que pudiera entender que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay solución. Y eso es lo que el Señor, hermanos, quiere que nosotros entendamos en esta hora. Aparte de Él no hay nada, hermana y hermano, no hay nada, absolutamente nada. No hay otro pozo que nos satisfaga. Él es el manantial de vida eterna. Y amigo que me escucha también, aparte del Señor Jesús no hay nada. Podemos tener grandes cosas en esta tierra, sí, pero un día vamos a partir de esta tierra. Y yo he estado en varios sepelios, hermanos, de verdad he estado en varios, pero a nadie le han podido echar un carro allí, o una casa, o en fin. Antes todo lo contrario, la gente pelea es por lo que dejó esa persona. Pero qué bueno cuando las personas entendemos este principio y empezamos a hacer ahorros espirituales allí en el cielo, yendo no al estanque de Bethesda, sino al manantial precioso que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga su palabra.